La figura del Papa siempre ha estado envuelta en un aura de misterio y reverencia, un líder que camina entre lo terrenal y lo divino, y cuyos pasos son observados por miles de millones. Pero, ¿qué pasa cuando detrás de esa figura pública se esconde una vida llena de peculiaridades, secretos y verdades que la historia oficial ha preferido silenciar? Hoy, vamos a sumergirnos en la vida de uno de los pontífices más enigmáticos que el Vaticano ha conocido, el Papa León XIV, para desenterrar 10 cosas que casi nadie sabe sobre él. Prepárense, porque lo que estamos a punto de revelar no se encuentra en ningún libro de historia convencional, ni en los archivos de la Santa Sede. Desde sus orígenes inesperados hasta sus hábitos más extraños y encuentros clandestinos, cada detalle añade una capa a un hombre que fue mucho más complejo de lo que el mundo imaginaba. Y al final de este viaje, una de estas revelaciones te va a sorprender por completo, desafiando todo lo que creías saber sobre la figura del Vicario de Cristo y los secretos que guarda el Vaticano. La verdad sobre León XIV es una trama tejida con hilos de misticismo, conspiración y un destino que quizás no fue tan aleatorio como parece. 1. Su origen humilde y el secreto de su bautismo. La historia oficial del Vaticano, con sus solemnes crónicas y figuras predestinadas, rara vez desvela los orígenes más inesperados de sus líderes. En el caso del Papa León XIV, la primera verdad que asombra a quienes profundizan es su procedencia de una humildad casi impensable para un pontífice. No emergió de las influyentes dinastías romanas o de los antiguos linajes eclesiásticos, sino de un minúsculo y aislado vilarejo enclavado en los escarpados Alpes italianos, un punto tan remoto que apenas figuraba en los mapas de la época. Su familia, lejos de cualquier título o riqueza, era de simples campesinos, cuya vida transcurría entre la dura labor de la tierra y la simplicidad de su fe. Esta raíz tan profundamente terrenal lo distinguió de muchos de sus predecesores, forjando en él una perspectiva única sobre las vidas de la gente común, una sensibilidad que, se susurra, mantuvo intacta incluso en el pináculo del poder, detrás de los velos de la Santa Sede. Pero más allá de su cuna modesta, un detalle en sus primeros días de vida añade una capa de misterio aún más densa: el secreto inusual de su bautismo. A diferencia de la costumbre arraigada de la época, donde el bautizo era un evento público y meticulosamente registrado en el libro parroquial de la comunidad, el de León XIV que se llevó a cabo en la más estricta clandestinidad. Fue un monje itinerante, una figura enigmática y errante que recorría las montañas, quien realizó la ceremonia. Sin testigos conocidos más allá de la familia inmediata y sin dejar rastro en los registros eclesiásticos locales, este acto clandestino ha alimentado, a lo largo de los años, susurros y leyendas sobre un destino ya trazado. ¿Por qué tal secreto en un rito tan fundamental? ¿Qué sabía ese monje sobre el futuro de aquel niño que lo llevó a bautizarlo en la sombra, lejos de la mirada curiosa del mundo? Esta anomalía en los orígenes de León XIV no es un mero detalle. Es la primera pieza de un complejo rompecabezas que sugiere una trayectoria de vida marcada por un propósito oculto desde el mismo inicio, un camino que lo llevaría de las sombras de los Alpes a la mismísima silla de San Pedro, cargado con un pasado tan enigmático como su pontificado. 2. La mística de los mapas estelares antiguos. Antes de que los vastos corredores del Vaticano fueran su morada y los dogmas de la Iglesia su principal preocupación, el joven que se convertiría en el Papa León XIV albergaba una pasión secreta y poco convencional para un futuro líder eclesiástico: la astronomía. No se trataba de una mera curiosidad pasajera, sino de una profunda y casi obsesiva dedicación al estudio de los cielos nocturnos. Lo verdaderamente intrigante no era solo su fascinación por las estrellas, sino las herramientas que utilizaba para explorarlas. Mapas estelares antiguos, algunos de los cuales eran copias meticulosas de manuscritos medievales que la Iglesia misma había considerado apócrifos o incluso prohibidos. En secreto, el joven León XIV pasaba interminables noches inmerso en estos pergaminos gastados, descifrando constelaciones y trayectorias celestes que la ciencia oficial había descartado y la teología ignoraba. Su búsqueda no era meramente académica. Había una motivación mística y esotérica detrás de sus desvelos. Se decía que buscaba patrones ocultos,
alineaciones cósmicas que los sabios de antaño creían que podían revelar el destino de las naciones, predecir grandes eventos mundiales o incluso desentrañar verdades espirituales más profundas y esotéricas que la ortodoxia religiosa no contemplaba. La idea de que los movimientos celestes eran reflejos de la voluntad divina o de fuerzas cósmicas superiores lo cautivaba. Se rumorea que, en sus años de formación, tuvo acceso a textos herméticos y a conocimientos astrológicos que, aunque condenados por el Vaticano, prometían una comprensión del universo muy diferente a la enseñada en los seminarios. Esta inclinación secreta por las artes celestes y los saberes prohibidos añadió una dimensión enigmática a su carácter, forjando en él una mente que no temía explorar los límites del conocimiento, incluso si eso significaba adentrarse en territorios considerados peligrosos o heréticos por la misma institución a la que un día lideraría. Esta faceta de su vida temprana insinúa que León XIV, ya desde joven, veía el universo con ojos que iban más allá de lo meramente religioso, buscando una sabiduría universal que la Iglesia, en su dogma, no siempre aprobaba. 3. Su voto de silencio anual. La vida papal es, por naturaleza, una existencia pública, marcada por discursos, audiencias y un sinfín de interacciones con fieles y dignatarios de todo el mundo. Sin embargo, en medio de esta incesante exposición, el Papa León XIV mantenía un hábito peculiar y profundamente enigmático que lo aislaba por completo del mundo exterior durante un periodo específico del año, un estricto voto de silencio absoluto. No se trataba de un retiro espiritual común, donde la reflexión se acompaña de lecturas o meditaciones guiadas. Era una reclusión total de la palabra hablada, un silencio impuesto a sí mismo que duraba 3 días completos. Durante este enigmático periodo, nadie, ni siquiera sus secretarios más cercanos, aquellos que compartían los pormenores de su día a día y eran depositarios de muchos de sus secretos, tenía permitido hablarle o interrumpir su profunda reclusión. La única forma de comunicación aceptada era a través de notas breves y concisas, escritas a mano, y solo si la urgencia de la situación lo ameritaba de manera absolutamente indispensable. Esta práctica, desconocida para la vasta mayoría de la curia y el público en general, generaba especulaciones entre el reducido círculo de quienes la presenciaban. ¿Qué hacía el Papa León XIV durante esos 3 días de silencio absoluto? ¿Era un acto de penitencia extrema, una forma de purificación espiritual, o quizás una búsqueda de conexión con alguna fuerza superior que solo se manifestaba en la quietud total? Algunos rumores, susurrados en los pasillos más antiguos del Vaticano, sugerían que este voto de silencio era una especie de ritual personal, un periodo en el que el pontífice se abría a visiones o revelaciones que no podían ser perturbadas por el ruido del mundo. Se decía que en esos días, León XIV realizaba meditaciones profundas, revisaba textos antiguos prohibidos o incluso establecía contacto con entidades o energías que requerían una quietud total para manifestarse. El misterio alrededor de este voto era tal que algunos temían lo que el Papa podría encontrar o en qué podría transformarse durante esos días de aislamiento autoimpuesto, añadiendo una capa de misticismo y un aire casi sobrenatural a su ya enigmática figura. 4. La colección oculta de arte profano. En el corazón del Palacio Apostólico, entre las imponentes obras de arte sagrado y los símbolos de piedad inquebrantable, se susurraba que el Papa León XIV guardaba un secreto que habría escandalizado a la curia más tradicional y si se hubiera revelado, podría haber manchado su reputación de por vida. Es bien sabido que el Vaticano posee una de las colecciones de arte más vastas y preciosas del mundo, predominantemente compuesta por obras de temática religiosa y glorificación divina. Sin embargo, en los aposentos privados de León XIV se rumoreaba la existencia de una pequeña y secreta colección de arte que la Iglesia consideraría profana o incluso herética. Esta colección clandestina no estaba a la vista. Se decía que estaba oculta detrás de una pared falsa, ingeniosamente disimulada, a la que solo él tenía acceso. Las piezas que la componían eran un contraste chocante con los frescos y las esculturas que adornaban el resto del Vaticano. Se trataba de esculturas y pinturas que no glorificaban a santos ni escenas bíblicas, sino que retrataban dioses paganos,
figuras mitológicas de la antigüedad o escenas de la vida terrenal con una sensualidad y una libertad artística que la moral eclesiástica de la época condenaba. Imaginemos representaciones de Venus, Dionisio, ninfas y sátiros, o incluso obras de la era precristiana que celebraban la forma humana en su estado más natural, algo que la Iglesia había intentado suprimir o reinterpretar a lo largo de los siglos. La existencia de esta colección sugiere una faceta de León XIV que iba más allá de su rol de pontífice. Era un acto de rebelión silenciosa, una forma de mantener una conexión con la belleza del mundo clásico que la Iglesia a menudo demonizaba. O quizás era una búsqueda de conocimiento estético que trascendía los límites impuestos por el dogma. Esta inclinación por lo prohibido en el arte revela que el Papa no era un hombre de visión estrecha, sino alguien con un gusto ecléctico y una apreciación por la belleza que no se sometía a las estrictas normas morales de su institución. Para muchos, esto sería un signo de su humanidad compleja. Para otros, una prueba de una doble vida o de una fascinación secreta por lo que la Iglesia condenaba. El misterio de esta colección oculta se intensifica al pensar en el riesgo que implicaba. Si se hubiera descubierto, habría provocado un escándalo sin precedentes, cuestionando la ortodoxia del Papa y su compromiso con los principios de la Iglesia. El hecho de que la mantuviera tan celosamente guardada, incluso en el corazón del Vaticano, subraya no solo su pasión por el arte prohibido, sino también la audacia de un hombre que, en el pináculo del poder sagrado, se permitía cultivar un gusto por lo que el mundo consideraba profano. Es una de las paradojas más intrigantes de su pontificado, un secreto que añade una capa de complejidad y rebeldía a la figura del enigmático León XIV. 5. Su encuentro con un maestro sufí en Egipto. Antes de que las responsabilidades del papado lo consumieran por completo, y en un periodo de su vida menos conocido por la Iglesia oficial, el futuro Papa León XIV emprendió una misión diplomática aparentemente rutinaria al Egipto. Lo que pocos sabían, y que la historia eclesiástica prefiere obviar, es que ese viaje se transformaría en un encuentro clandestino que moldearía profundamente su visión del mundo y de la espiritualidad. Lejos de los salones de la diplomacia, León XIV buscó y encontró a un legendario maestro sufí, una figura venerada en los círculos esotéricos islámicos por su sabiduría ancestral, su profundo conocimiento de las prácticas místicas y su capacidad para trascender las barreras de las religiones formales. Este sufí, cuya identidad se mantiene en el misterio, habitaba en un retiro aislado en el desierto, un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban una comprensión más profunda de lo divino. El encuentro no fue una visita protocolaria, sino una serie de conversaciones secretas y profundas que se extendieron por varias noches bajo el manto estrellado del desierto. Se rumorea que el maestro sufí introdujo a León XIV en conceptos de unidad trascendente de las religiones, enseñándole que, más allá de los dogmas y los rituales externos, todas las grandes tradiciones espirituales buscan una misma verdad universal. Lejos de las rígidas estructuras dogmáticas de la Iglesia, el sufí compartió técnicas de meditación, respiración y contemplación que permitían alcanzar estados alterados de conciencia, revelando dimensiones de la espiritualidad que el futuro Papa nunca había explorado en su formación católica. Esta experiencia fue, sin duda, un choque cultural y espiritual para León XIV, que lo obligó a cuestionar las fronteras que la Iglesia tradicionalmente imponía entre las distintas creencias. El impacto de este encuentro fue inmenso. Se dice que moldeó su percepción sobre la interconexión de la humanidad y las diversas formas de alcanzar lo sagrado, inculcándole una perspectiva de tolerancia y una búsqueda de la verdad que trascendía las barreras confesionales. Para la Iglesia Católica, si este encuentro se hubiera hecho público, habría sido un escándalo monumental. La simple idea de que un futuro pontífice hubiera buscado sabiduría en una tradición mística no cristiana y que esa sabiduría hubiera influido en su visión, habría sido considerada una herejía o una traición a la pureza de la fe. La capacidad de León XIV para mantener este episodio en secreto, incluso después de ascender a la silla de San Pedro, subraya no solo su discreción, sino también la profundidad de su convicción personal en lo que aprendió. Este encuentro con el maestro sufí revela una faceta oculta de su intelecto y su espíritu,
mostrando a un hombre que estaba dispuesto a cruzar fronteras espirituales en busca de una verdad más amplia, un aspecto que lo convierte en una figura aún más enigmática y fascinante en la historia no contada del Vaticano. 6. La profecía del eclipse total. Entre las muchas excentricidades y los hábitos ocultos que definían la enigmática figura del Papa León XIV, existía una obsesión particular por los eclipses solares. Para la mayoría, estos fenómenos astronómicos son espectáculos naturales, pero para el pontífice representaban algo mucho más profundo y significativo. Él los veía no solo como eventos celestes, sino como signos cósmicos, presagios divinos o advertencias sobre el destino de la humanidad y, más crucialmente, de la propia Iglesia. Esta fascinación lo llevó a estudiar los patrones de los eclipses con una intensidad que rayaba en la premonición, buscando en los movimientos de los cuerpos celestes las claves de eventos futuros. Lo más inquietante es que, pocos meses antes de su elección al papado, se dice que León XIV confió un secreto escalofriante a un amigo cercano, quien lamentablemente ya ha fallecido y no pudo confirmar la historia. En esa confidencia, el futuro papa habría revelado que un eclipse solar total coincidiría con un evento crucial y definitorio de su pontificado, describiéndolo como una especie de señal de los cielos. No se trataba de una mera coincidencia, sino de una conexión intrínseca, un momento en el que el velo entre el mundo terrenal y el celestial se haría más fino, revelando una verdad o un desafío ineludible. ¿Qué evento podría ser tan trascendental como para ser marcado por la oscuridad total del sol? La naturaleza exacta de esta profecía nunca fue revelada por el Papa mismo, y su amigo se llevó el secreto a la tumba, aumentando el aura de misterio que rodea esta predicción. Esta obsesión y la posterior confidencia añaden una capa de fatalismo y misticismo a la figura de León XIV. No solo era un hombre de fe y conocimiento, sino también uno que parecía estar en sintonía con las fuerzas cósmicas y los presagios celestes. La idea de que el destino de la Iglesia, o un momento crítico de su liderazgo estuviera entrelazado con un evento astronómico tan poderoso como un eclipse total, es una narrativa que fácilmente podría ser el centro de una antigua profecía o una oscura leyenda. Para el Vaticano, un papa con tales inclinaciones a lo cósmico podría haber sido visto con recelo, sugiriendo una posible desviación de la ortodoxia teológica que, en cambio, preferiría que el destino de la Iglesia se rigiera únicamente por la voluntad divina, sin la intervención de señales celestes interpretadas de forma tan personal. El misterio de esta profecía del eclipse sigue siendo un enigma en la vida de León XIV, una verdad no contada que sugiere que su pontificado no fue un camino ordinario, sino uno marcado por presagios cósmicos y un destino sellado por las estrellas. Es una de esas facetas ocultas que nos recuerdan que, incluso en el corazón del poder religioso, la línea entre la ciencia, la fe y lo sobrenatural puede ser asombrosamente tenue. 7. El anillo del pescador con un grabado secreto. De todos los símbolos que un papa porta, el anillo del pescador es, sin duda, uno de los más icónicos y cargados de significado. Representa la autoridad de San Pedro, el pescador de hombres, y es una marca distintiva de la sucesión apostólica. Se utiliza para sellar documentos oficiales y, tras la muerte de un pontífice, es ceremonialmente destruido para evitar falsificaciones y simbolizar el fin de su autoridad. La versión que el Papa León XIV usaba a primera vista parecía tradicional y sin particularidades. Sin embargo, se susurraba en los círculos más herméticos del Vaticano que este anillo guardaba un secreto invisible a simple vista, una peculiaridad que lo hacía único y que vinculaba a León XIV con una red de conocimiento ancestral. No en su superficie, sino en el interior del anillo, donde solo el Papa y quizás el joyero que lo fabricó podrían haberlo notado, existía un pequeño y enigmático grabado. No era una inscripción religiosa común, ni un simple número de serie. Era un símbolo, apenas discernible, tan intrincado que su presencia pasaba desapercibida para la mayoría de los que lo veían. Este símbolo no se correspondía con ningún emblema eclesiástico conocido o con el escudo de armas personal de León XIV. Algunos estudiosos de simbología religiosa, aquellos que dedican sus vidas a desentrañar los misterios de las sociedades secretas y los códigos ocultos,
Afirmaron que este símbolo era parte de una hermandad secreta de guardianes del conocimiento. Se decía que esta hermandad, cuyos orígenes se perdían en la Alta Edad Media, operaba en las sombras, custodiando verdades esotéricas que la Iglesia oficial había decidido ocultar o reprimir a lo largo de los siglos. La existencia de este grabado secreto añade una capa de misterio y conspiración a la figura de León XIV. ¿Era este símbolo una señal de que el Papa estaba afiliado a esta sociedad secreta antes de su elección? ¿O fue un secreto que se le reveló y se le incorporó a su anillo tras asumir el pontificado? El hecho de que el símbolo estuviera oculto y su significado fuera tan esotérico apunta a que León XIV no era un simple guardián del dogma, sino que también era un depositario de verdades prohibidas, un eslabón en una cadena de conocimiento que operaba en la clandestinidad dentro de la propia estructura de la Iglesia. Este detalle, si fuera cierto, transformaría la percepción de León XIV de un líder religioso a un custodio de secretos antiguos, un hombre con conexiones a una red de sabiduría oculta que podría haber influido en sus decisiones o en su visión del mundo de formas que nunca se harían públicas. El misterio del anillo, con su grabado casi imperceptible, se convierte en un poderoso símbolo de las verdades ocultas que el Vaticano esconde, y de cómo incluso en los objetos más sagrados, los secretos pueden estar grabados en las sombras. 8. Su hábito de caminar descalzo por la noche. La vida del Papa, incluso dentro de los confines del Vaticano, está meticulosamente programada y observada. Cada paso, cada acto, es parte de un protocolo centenario. Sin embargo, en medio de esta rigurosa rutina, el Papa León XIV cultivaba un hábito nocturno singularmente enigmático que lo distinguía de cualquier otro pontífice y que, para los pocos que llegaron a presenciarlo, resultaba profundamente inquietante. Algunas noches, cuando la vasta ciudad del Vaticano se sumía en un silencio casi absoluto y la luna proyectaba sombras alargadas sobre sus antiguas piedras, León XIV salía sigilosamente de sus aposentos privados. Lo hacía completamente descalzo, con sus pies desprotegidos tocando el frío mármol y las históricas baldosas del Palacio Apostólico. Su camino no era aleatorio. Se dirigía a los corredores más antiguos y desiertos del palacio, aquellos que rara vez eran visitados por los ojos curiosos de los turistas o incluso por gran parte de la curia. Eran galerías cargadas de siglos de historia, de secretos murmurados y de la presencia silenciosa de innumerables papas que habían caminado por allí antes que él. En esas caminatas nocturnas, el pontífice se sumía en un estado de profunda meditación, una especie de trance que, se decía, lo conectaba con la esencia misma del lugar. Los guardias suizos de turno, los únicos testigos de estas peregrinaciones nocturnas, juraban que el Papa no parecía caminar normalmente. Su figura se movía con una ligereza etérea, casi como si flotara sobre el suelo, su sotana blanca apenas susurrando al compás de sus pasos silenciosos. Este hábito secreto era una manifestación de su profunda espiritualidad y de su búsqueda de una conexión más directa con lo divino, despojándose de toda pompa y materialidad. Algunos vaticanistas especulan que estas caminatas descalzas eran un acto de penitencia o purificación, una forma de humillarse ante Dios y de sentir la historia de la Iglesia bajo sus pies. Otros, más inclinados a las teorías místicas, sugieren que buscaba un contacto más íntimo con las almas de los papas pasados, que residían en esos muros, o incluso con la energía que impregnaba el subsuelo del Vaticano. La imagen de un papa, el líder de 1.000 millones de almas, deambulando descalzo por los pasillos oscuros y silenciosos de su propia residencia, evoca una escena sacada de una novela gótica, añadiendo una capa de misterio y una vulnerabilidad sorprendente a su figura. 9. La conexión con un documento templario perdido. Entre los muchos secretos que se rumorean en los corredores más antiguos del Vaticano, pocos son tan persistentes y fascinantes como los relacionados con la Orden de los Caballeros Templarios. Esta orden militar religiosa, disuelta de forma brutal en el siglo XIV por el rey Felipe IV de Francia y el Papa Clemente V, dejó un legado de misterio, tesoros ocultos y, sobre todo, documentos perdidos. Lo que pocos saben sobre el Papa León XIV es que, mucho antes de su ascenso al papado, e incluso antes de convertirse en cardenal,
estuvo profundamente involucrado en la búsqueda secreta de uno de esos documentos templarios extraviados. No era una búsqueda casual, sino una obsesión personal que lo llevó a las profundidades de archivos ocultos y bibliotecas olvidadas por toda Europa. Se decía que este documento templario perdido, cuyo contenido exacto era objeto de especulación febril, contenía revelaciones explosivas que podrían haber alterado fundamentalmente la comprensión de la historia del cristianismo. Algunos susurraban que hablaba de la verdadera genealogía de Cristo, sugiriendo una línea de descendencia que la Iglesia había suprimido. Otros, más audaces, afirmaban que el documento guardaba secretos sobre la ubicación del Santo Grial, o incluso conocimientos esotéricos que los templarios habían adquirido en Tierra Santa, ajenos a la ortodoxia católica y potencialmente heréticos. La búsqueda de León XIV era discreta, casi clandestina, y lo llevó a contactar con historiadores heterodoxos, coleccionistas de manuscritos prohibidos, y, según algunos, con descendientes de antiguas familias que se creía que habían custodiado fragmentos de la verdad templaria a lo largo de los siglos. Esta conexión con una de las mayores conspiraciones históricas de la Iglesia añade una capa de intriga y peligro a la biografía de León XIV. ¿Qué lo impulsaba a buscar algo tan prohibido y potencialmente desestabilizador? ¿Compartía las creencias de los templarios o simplemente estaba fascinado por la verdad oculta? El hecho de que un hombre que aspiraba a la más alta oficina de la Iglesia estuviera involucrado en tal empresa sugiere una mente que operaba más allá de los límites del dogma, una curiosidad insaciable por los misterios que el Vaticano mismo se esforzaba por mantener enterrados. 10. La gran sorpresa. Él no fue el primero en ser elegido. De todas las verdades ocultas que rodean la figura del Papa León XIV, hay una que trasciende las excentricidades y los misterios, revelando un giro dramático y profundamente inesperado en su ascenso al papado. Lo que la historia oficial jamás registrará es que él no fue la primera elección del cónclave. La plaza de San Pedro, los cardenales, el mundo entero esperaban el humo blanco, señal de que un nuevo pontífice había sido elegido. Y de hecho, lo fue. Pero no era León XIV. Un cardenal diferente, cuyo nombre permanece en los archivos secretos del Vaticano, había obtenido la mayoría necesaria y aceptado el cargo. Lo que sucedió después es el verdadero núcleo de este misterio. Según los susurros más guardados, este cardenal, el primer elegido, fue conducido a la misma Cámara de las Lágrimas, o quizás a una estancia aún más recóndita y secreta, similar a la que describimos para el ritual del manto de los secretos. Allí, en la soledad y el silencio, antes de que pudiera vestirse con las insignias papales y presentarse al mundo, algo extraordinario y aterrador ocurrió. Se dice que el cardenal tuvo una visión, o fue confrontado con una profecía tan terrible y desoladora sobre el futuro de la Iglesia, o sobre su propio destino bajo el peso del pontificado, que lo llevó a tomar una decisión sin precedentes en la era moderna. Rechazó el papado. El cardenal abdicó de la elección de forma dramática y en estricto secreto, sumiendo a los demás electores en un estado de confusión y temor. La noticia de su renuncia forzó al cónclave a una situación de crisis. Con la imposibilidad de revelar al mundo lo sucedido, el cónclave se vio obligado a proceder con una segunda votación en un intento desesperado por elegir a otro sucesor, manteniendo el secreto de la primera elección fallida. Fue en esta segunda ronda de emergencia, impulsada por un pánico silencioso y la necesidad de presentar un papa al mundo, que el entonces cardenal que se convertiría en León XIV fue elegido como la segunda opción, casi impuesta a última hora. Este evento no solo explica la relativa rapidez de su elección tras un cónclave que, en un principio, parecía estancado, sino que también añade una capa de fatalismo a su pontificado. Él no fue el destino primero de la Iglesia, sino el plan B, el pontífice que asumió después de que otro fuera aterrorizado por una visión del futuro. Esta verdad oculta redefine completamente la percepción del Papa León XIV. No fue un líder elegido por una aclamación unánime e incontestada, sino un hombre que asumió un cargo que ya había sido rechazado por una revelación sombría. La gran sorpresa no es solo su origen humilde o sus hábitos extraños, sino la carga de un pontificado que nació de un rechazo aterrador. Un secreto que, si se revelara, podría socavar la fe en la divinidad de la elección papal
y exponer la fragilidad de la institución ante fuerzas que van más allá de la comprensión humana. Es la prueba definitiva de que, en el Vaticano, las verdades más impactantes son a menudo las que permanecen sepultadas bajo el más denso de los silencios.